Muy buenas, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Ignacio Alcalá Rueda, soy otorrinolaringólogo y en el vídeo de hoy vamos a hablar de alcohol y audición, así que vamos a por ello. Dentro vídeo. Cuando hablamos de cómo afecta el alcohol a tu audición, tenemos que diferenciar fundamentalmente dos situaciones distintas. Una de ellas sería cómo afecta el alcohol durante su consumo, es decir, en una fase aguda, y otra sería cómo afecta el alcohol durante un consumo prolongado, es decir, en una fase crónica. Vamos a empezar por la fase aguda. Durante la fase aguda, por ejemplo, cuando estás durante una fiesta tomando unas copas o tomando unas copas de vino, es bastante posible que hayas notado que en esa situación te cuesta entender lo que te están diciendo, es decir, tienes una pérdida de la inteligibilidad, especialmente cuando estás sometido a ruidos muy fuertes en el ambiente. Esto suele ser habitual, por ejemplo, en una discoteca, en una sala de fiesta, en un bar con un ambiente ruidoso. Y eso es porque se conoce, hay evidencia científica de que el umbral de audición va a aumentar durante el consumo de alcohol. Y en concreto la inteligibilidad, es decir, el entendimiento fino de la palabra, va a empeorar más aún durante esta situación debido a los ambientes ruidosos. ¿Por qué se produce esto? Porque el entendimiento en ambiente ruidoso es probablemente una de las habilidades del oído más difíciles, es decir, requiere toda una compleja red, tanto de tu oído interno como de tu sistema nervioso central, para que tú seas capaz de distinguir esas palabras, especialmente cuando tienen muchísimo estímulo auditivo dentro de ese entorno. Y lo que se ha visto es que el alcohol en esta situación de consumo agudo no es que afecte tanto al oído como a la capacidad de tu lóbulo frontal y frontotemporal para discriminar ese tipo de palabras. Y dirás, bueno, ¿y cómo se ha conocido todo esto? Pues porque se hacen estudios, por ejemplo, en personas que han consumido alcohol antes y después de consumirlo, se les somete a una prueba de audición, a una audiometría tonal, se les somete a unos potenciales que en principio lo que van a hacer va a ser permitirnos conocer el estado del oído interno y cómo está funcionando bajo esa influencia del alcohol. Y a pesar de que aumenta el umbral tonal, es decir, la intensidad que necesitas para escuchar un ruido, sobre todo lo que se ha visto que aumenta es justamente esa dificultad o que disminuye el número de palabras que se entienden en estímulo ruidoso. Y eso nos hace pensar que es un problema a nivel de procesamiento, es decir, del sistema nervioso central, más que a nivel del oído periférico como tal. Cuando hablamos de un consumo de alcohol de forma crónica, es decir, personas que han estado consumiendo alcohol a distintas dosis durante toda su vida, la relación entre el consumo de alcohol y una posible o eventual pérdida de audición no queda del todo clara. Habitualmente, cuando el otorrinolaringólogo entrega una lista de ototóxicos, podemos ver que el alcohol se incluye de forma habitual. Sin embargo, si revisamos la bibliografía científica al respecto, sobre todo la más antigua, de hace unos 20, 30 años, se suele asociar que un consumo de alcohol leve o moderado, y por leve o moderado entienden una consumición al día o incluso dos consumiciones al día, en el caso de moderado, podría proteger frente a una pérdida de audición. Y eso está muy en relación con todo eso que nos han contado durante muchos años, que el consumo de alcohol moderado, sobre todo de vino, puede favorecer por una parte el aumento de HDL, el colesterol bueno, y por otra parte disminuir el número de eventos tromboembólicos. Cosa que a día de hoy parece que no queda del todo clara, que sigue en estudio. Bueno, pues esto es lo que hace unos años parece que se asociaba a ese consumo leve, moderado. Y por otra parte, tendríamos que consumos muy elevados de alcohol, en los estudios científicos más antiguos, sí que se ha visto que podría estar relacionado con pérdidas de audición de tipo neurosensorial, de esas que afectan o al oído interno o al nervio auditivo. Aunque, sin embargo, la relación o el motivo por el que se producía parece que no estaba del todo bien estudiada. Con el paso de los años hemos podido comprobar que el consumo de alcohol, tanto de forma leve como moderada, y todavía seguimos sin saber muy bien por qué, a pesar de que se teoriza, ¿no?, que puede estar en relación a ese aumento de HDL, a esa disminución de la actividad tromboembólica a nivel del oído interno y en concreto de la estría vascular,
parece que de alguna forma puede proteger eso contra la pérdida de audición. Esto está extremadamente sesgado porque el consumo de alcohol y otra serie de actividades que no sabemos muy bien cómo se pueden relacionar pueden producir un factor de sesgo muy importante en estos estudios. Lo que parece que sí que está claro es que consumos de alcohol muy elevados durante mucho tiempo son perjudiciales para la audición, y ello se produce a través de dos mecanismos, que son fundamentalmente la disminución del ácido fólico, que es una vitamina, la vitamina B9, y por otra parte la disminución de la cobalamina, que es otra de las vitaminas, la vitamina B12. Parece que una suplementación adecuada en personas que consuman alcohol a dosis altas, cosa que absolutamente contraindicaría a cualquier médico, pueden disminuir esa incidencia de pérdida de audición si de alguna forma suplementamos a esos pacientes con ácido fólico y con cobalamina. En conclusión, parece que es difícil estudiar la relación entre los consumos de alcohol, ya sean la abstención absoluta, el consumo leve o moderado, e incluso el consumo alto, porque en general para ello hace falta estudios muy grandes, poblacionales, dirigidos a una cantidad de personas muy amplias, en las que es muy difícil seguir, hacer un control de todos los factores de riesgo, tener en cuenta otro tipo de actividades como pueden ser, por ejemplo, el tabaco, la actividad física, y esto nos puede confundir. Lo que dice la teoría es que un consumo leve o moderado de alcohol en principio no debería producirnos grandes problemas de audición y es bastante seguro. Fuera de esto quedarían, por ejemplo, algunos pacientes con patologías de las que hablaremos en otros vídeos futuros. Mi consejo personal, que la moderación en el consumo de alcohol, al igual que vimos en el consumo de cafeína, que te dejo enlazado a este vídeo, bueno, pues en principio parece algo razonable, no solo a nivel auditivo, sino a nivel del resto de partes de tu organismo. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!